Imagina un mundo donde la vastedad del universo no es un vacío desolado, sino un escenario repleto de actores invisibles. Un lugar donde las estrellas no solo iluminan el cielo nocturno, sino que también guardan secretos inexplorados. Bienvenido al primer capítulo de nuestra serie, Teorías de la conspiración alienígena. ¿Hasta dónde llega la verdad? Hoy nos sumergiremos en los orígenes de las conspiraciones extraterrestres, un tema que ha fascinado a la humanidad durante generaciones. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han mirado al cielo con asombro y curiosidad. Pero, ¿qué ocurre cuando ese asombro se convierte en algo más? ¿Qué sucede cuando comienzan a surgir preguntas que desafían nuestra comprensión de la realidad? En este primer capítulo, exploraremos cómo y por qué comenzaron a surgir estas teorías de conspiración. Para entender los orígenes de las conspiraciones alienígenas, debemos remontarnos a mediados del siglo XX, un periodo marcado por la Guerra Fría, el auge tecnológico y un miedo persistente a lo desconocido. Fue en este contexto que ocurrió el famoso incidente de Roswell en 1947. Una noche de julio, algo inexplicable cayó del cielo en un rancho de Nuevo México. Las autoridades militares rápidamente declararon que se trataba de un globo meteorológico, pero ¿fue realmente así? ¿O había algo más que intentaban ocultar? Si este viaje a los inicios de las teorías de conspiración alienígena te está resultando fascinante y quieres seguir explorando los misterios que rodean el incidente de Roswell y las preguntas que plantea, te animamos a interactuar con nuestro contenido. Déjanos un me gusta si te está gustando. Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario con tus propias teorías o preguntas. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos capítulos donde profundizaremos en estas y otras intrigantes conspiraciones. Activa también la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando subimos un nuevo vídeo. Tu participación es fundamental para esta investigación. Este incidente marcó el punto de partida para innumerables teorías de conspiración. La gente comenzó a cuestionar la versión oficial, y pronto surgieron historias de cuerpos extraterrestres recuperados y tecnología alienígena escondida en instalaciones secretas. Pero, ¿por qué las autoridades habrían de ocultar la existencia de vida extraterrestre? ¿Qué ganarían con ello? Piensa en lo que significaría para la humanidad saber, con certeza, que no estamos solos en el universo. Las implicaciones religiosas, sociales y políticas serían inmensas. ¿Podría ser que este conocimiento sea tan disruptivo que quienes están en el poder prefieran mantenerlo oculto? Estas preguntas nos llevan a explorar las motivaciones detrás del encubrimiento, si es que realmente existe uno. La década de los 60 y 70 vio un aumento en los avistamientos de ovnis y encuentros cercanos del tercer tipo. La cultura popular comenzó a llenarse de relatos sobre seres de otros mundos. Films, libros y programas de televisión no hicieron más que alimentar la curiosidad y la sospecha del público. ¿Podría ser que estos medios reflejaban más que una simple fascinación? ¿Es posible que estuvieran preparando a la humanidad para aceptar una verdad más grande? Un momento de revelación surge cuando consideramos el proyecto Libro Azul, un programa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que investigó fenómenos aéreos inexplicables desde 1952 hasta 1969. Aunque el proyecto concluyó que la mayoría de los avistamientos podían explicarse por causas naturales o tecnológicas, dejó abierta la puerta a un pequeño porcentaje de casos que permanecen sin explicación. ¿Podría ser que estos casos contuvieran la clave de un contacto real con civilizaciones extraterrestres? A medida que exploras este tema, te enfrentas a un dilema fascinante. Por un lado, las teorías de conspiración pueden parecer descabelladas o producto de la imaginación desenfrenada. Pero, por otro lado, la cantidad de testimonios, documentos desclasificados y hechos inexplicables te invita a considerar la posibilidad de que haya algo de verdad detrás de todo esto. Imagina por un momento que te encuentras en la posición de aquellos que sostienen estas teorías. ¿Cómo responderías a las acusaciones de escepticismo? ¿Qué evidencias necesitarías ver para aceptar la existencia de vida extraterrestre?
¿Y si esas evidencias ya estuvieran entre nosotros, ocultas a plena vista? A medida que concluimos este primer capítulo, te dejamos con una pregunta que ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Estamos realmente solos en el universo? Y si no lo estamos, ¿qué significa eso para nuestra especie? En el próximo capítulo, exploraremos el papel de los gobiernos y las instituciones en la perpetuación de estas teorías y cómo han influenciado la percepción pública de los extraterrestres. No te pierdas el siguiente episodio de Teorías de la Conspiración Alienígena, hasta donde llega la verdad, donde continuaremos desentrañando los misterios que rodean a nuestros posibles vecinos cósmicos. Prepárate para desafiar tus creencias y abrir tu mente a un mundo de posibilidades infinitas. ¿Te atreves a seguir explorando? ¿El Área 51, base militar o centro de encuentros alienígenas? Imagina esto, estás en medio del desierto de Nevada, el viento sopla con fuerza agitando la arena y creando una atmósfera intrigante. Frente a ti, un territorio que ha sido objeto de innumerables especulaciones, el Área 51. Para algunos, es simplemente una base militar de los Estados Unidos, para otros, es el epicentro de un secreto tan profundo que el gobierno haría cualquier cosa por ocultarlo. La pregunta que nos atraviesa es, ¿qué se esconde realmente tras esas vallas y medidas de seguridad extremas? Desde que el Área 51 se hizo conocida, ha sido un imán para los amantes de los misterios. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este lugar? Oficialmente, es un campo de pruebas que ha estado operativo desde la era de la Guerra Fría. Un sitio donde se han desarrollado aeronaves como el famoso avión espía U-2. Sin embargo, el secretismo que lo rodea ha dado pie a una serie de teorías que desafían la percepción de la realidad. Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina que lo que nos han contado es solo la mitad de la historia. ¿Y si el Área 51 es en realidad un lugar donde lo imposible se vuelve posible? ¿Donde humanos y seres de otros mundos se encuentran cara a cara? ¿Te has preguntado por qué el acceso está tan estrictamente controlado? ¿Qué podría ser tan importante que necesite tanta protección? Vamos a adentrarnos en una de las teorías más intrigantes, la recuperación de naves extraterrestres. En 1947, un incidente en Roswell, Nuevo México, desató la fiebre de los ovnis. Se dijo que una nave alienígena se había estrellado y que sus restos fueron llevados al Área 51. Aunque el gobierno negó tales afirmaciones, el misterio solo se intensificó. Si esto fuera cierto, ¿qué tecnología podría estar desarrollándose en estos momentos, a puertas cerradas, con esos hallazgos? Pero aquí viene un giro sorprendente. Existen testimonios de ex empleados que afirman haber visto cosas que desafiarían la lógica. Personas como Bob Lazar, quien aseguró haber trabajado en proyectos de ingeniería inversa de tecnología alienígena. Su historia ha sido objeto de debates y escepticismo, pero también ha sembrado una semilla de duda. ¿Podría haber algo de verdad en sus palabras? Mientras más investigamos, más preguntas surgen. ¿Por qué, si es solo una base militar, el Área 51 se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué su existencia ni siquiera fue reconocida oficialmente hasta 2013? ¿Qué se esconde en esos hangares remotos, más allá de la mirada de la humanidad? La tensión crece cuando consideramos los avistamientos de luces extrañas y objetos voladores no identificados en los alrededores del Área 51. ¿Son simples pruebas militares o algo más? Los testimonios de aquellos que han visto estas anomalías son difíciles de ignorar. A veces, lo que no podemos ver es lo que más nos inquieta. Imagina por un momento que pudieras atravesar esas puertas. ¿Qué crees que encontrarías? Este lugar, envuelto en un aura de misterio, se agita con rumores de encuentros no solo con tecnología avanzada, sino con seres de otros mundos. ¿Es posible que el Área 51 sea el escenario de encuentros intergalácticos? Y aquí es donde se torna aún más interesante. ¿Y si este lugar es solo la punta del iceberg? ¿Podría haber más instalaciones alrededor del mundo, ocultas bajo la misma cortina de secretismo? ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar el gobierno para proteger estos secretos? Es inevitable preguntarse,
¿Y si todo lo que creemos saber no es más que una fachada? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar la verdad, sea cual sea? La realidad podría ser más extraordinaria de lo que jamás hubiésemos imaginado. Al final, el Área 51 nos deja con más preguntas que respuestas. Nos invita a mirar hacia el cielo con una mezcla de asombro y escepticismo, preguntándonos qué es realmente posible. Así que, te invito a que sigas con nosotros en este viaje de descubrimientos y enigmas. Porque si el Área 51 esconde secretos tan profundos, ¿qué más nos queda por descubrir? En nuestro próximo capítulo, exploraremos otro enigma fascinante: encuentros cercanos, testimonios de contacto extraterrestre. ¿Quiénes son aquellos que afirman haber tenido encuentros con seres de otros mundos? ¿Qué historias tienen para contarnos? No querrás perderte lo que viene, porque lo que está por revelarse podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra existencia y el lugar que ocupamos en el universo. Abducciones, historias de encuentros cercanos. Imagina que estás en una tranquila tarde en casa, con el viento de otoño susurrando a través de las cortinas. Estás solo, o al menos eso crees. De repente, una extraña sensación te recorre la espalda, una mezcla de incertidumbre y un inexplicable sentimiento de estar siendo observado. ¿Te ha pasado alguna vez? Ese instante en el que juras que algo no está bien, pero no puedes precisar qué es. Hoy, nos adentramos en un territorio donde las certezas son escasas y las preguntas, abundantes. Hablaremos de abducciones alienígenas, encuentros cercanos del cuarto tipo. Historias que han sido relatadas con asombroso detalle por aquellos que dicen haber experimentado lo inimaginable. Pero, ¿qué hay detrás de estos relatos? ¿Son fantasías, alucinaciones o un inquietante atisbo de una realidad que preferiríamos ignorar? Empecemos con uno de los casos más famosos, el de Betty y Bernie Hill. En 1961, esta pareja volvía a casa después de unas vacaciones cuando, de repente, todo cambió. Mientras conducían por una carretera desierta en New Hampshire, notaron una luz extraña en el cielo. Al principio, pensaron que era una estrella, pero pronto se dieron cuenta de que se movía de manera errática. La curiosidad se transformó rápidamente en miedo. La luz comenzó a seguirlos, y antes de que pudieran reaccionar, se encontraron en un estado alterado de conciencia. ¿Cómo explicar el tiempo perdido que experimentaron después? Horas que simplemente desaparecieron. Cuando finalmente regresaron a su rutina, no pudieron ignorar los sueños, las imágenes perturbadoras que los perseguían. ¿Podrían haber sido realmente abducidos? Pero tal vez te preguntas, ¿qué evidencia hay de estas experiencias? Muchos escépticos argumentan que estas historias son simplemente fruto de la imaginación o incluso de trastornos psicológicos. Sin embargo, lo que hace que estos relatos sean tan impactantes es la consistencia en los detalles. Diferentes personas, de distintas partes del mundo, describen experiencias similares: luces intensas, naves con formas inusuales y seres de apariencia humanoide. ¿Cómo es posible que tantas historias converjan en estos puntos? ¿Es solo una coincidencia? Pasemos ahora a un caso más reciente, el del ciudadano brasileño Antônio Villas-Boas. En 1957, Antonio afirmó haber sido secuestrado por un grupo de seres mientras trabajaba en su granja. Según su relato, fue llevado a bordo de una nave donde los extraterrestres realizaron experimentos con él. Al regresar, Villas-Boas presentaba marcas en su cuerpo, quemaduras y síntomas de haber estado expuesto a algún tipo de radiación. Lo curioso es que los médicos que lo examinaron corroboraron que había síntomas físicos anómalos. ¿Qué podría haber causado esto, sino una experiencia extraordinaria? Las abducciones alienígenas nos fuerzan a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. ¿Acaso son estas historias una ventana a un universo más extraño de lo que jamás podríamos imaginar? ¿O, tal vez, solo son espejismos, trucos del subconsciente que juegan con nuestra percepción? Imagina ahora ser Travis Walton, un leñador que en 1975 desapareció durante 5 días.
Sus compañeros de trabajo afirmaron haber visto una luz brillante llevárselo. Cuando regresó, Travis estaba confundido, desorientado, y con una historia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Describía un interior de nave lleno de luces y sonidos inexplicables, seres con ojos grandes y oscuros. ¿Podría esto ser un simple engaño? Las pruebas de polígrafo indicaron que Travis creía completamente en lo que decía. ¿Un autoengaño o la verdad pura? El misterio de las abducciones alienígenas no solo desafía nuestra lógica, sino que también toca un miedo profundo, el de no estar solos, el de ser vulnerables a fuerzas más allá de nuestro control. Mientras más indagamos, más nos adentramos en un laberinto de dudas y posibilidades. ¿Podrías tú, mientras escuchas estas historias, imaginar cómo sería ser tomado en medio de la noche, llevado a un lugar desconocido? En el siguiente capítulo de nuestra serie, exploraremos los mensajes que, supuestamente, estos visitantes nos han dejado. ¿Qué intentan decirnos? ¿Es un aviso, una advertencia, o quizás un intento de comunicación pacífica? Hasta entonces, mantente atento a lo que te rodea. ¿Quién sabe? Quizás la próxima historia de abducción esté más cerca de lo que crees. Los archivos X. ¿Qué sabe el gobierno? Imagina que te encuentras en una habitación oscura, iluminada solo por el parpadeo de una pantalla de computadora. El aire es denso, cargado de expectativas y secretos. Del otro lado de la pantalla, un archivo recién desclasificado se despliega ante tus ojos. Su título: Informe Especial, Fenómenos Aéreos No Identificados. Tu corazón late más fuerte. ¿Qué es lo que realmente sabe el gobierno sobre la existencia de vida extraterrestre? Durante décadas, los rumores han inundado la esfera pública, documentos secretos, testimonios de informantes, por supuesto, las evasivas respuestas oficiales. Pero, ¿qué tan profunda es la implicación del gobierno en estos asuntos? ¿Es posible que ellos sepan más de lo que han dejado ver? Comencemos con los llamados archivos X, una colección de documentos que, según se dice, contienen evidencia de encuentros con seres de otro mundo. En 2017, la prensa internacional se llenó de titulares cuando el Pentágono reconoció la existencia de un programa destinado a investigar objetos voladores no identificados. Un reconocimiento oficial que dejó a muchos con la boca abierta. ¿Por qué, después de tantos años de silencio, se decidió revelar esta información? Piensa en los informes de eventos inexplicables, luces en el cielo, objetos que desafían las leyes de la física conocidas, desapariciones repentinas. Cada informe, cada testimonio, es una pieza del rompecabezas que, al unirse, parece dibujar un panorama inquietante. Pero, ¿cómo encaja el gobierno en todo esto? Aquí es donde la trama se complica. Surgen nombres de operaciones clasificadas, como el proyecto Blue Book, que durante décadas investigó avistamientos de ovnis. Pero, a pesar de las más de 12,000 observaciones revisadas, el gobierno concluyó que no había evidencia de amenazas extraterrestres. Sin embargo, ¿puedes realmente creer en estas conclusiones cuando hay informantes que aseguran que la verdad está siendo ocultada? Imagina a un científico del gobierno, parte de un proyecto ultrasecreto, que un día decide romper el silencio. Comparte su historia en un susurro, temeroso de las repercusiones. Habla de encuentros en bases militares, de tecnologías avanzadas que desafían la comprensión humana. ¿Podría ser esto cierto? ¿O simplemente otro intento de desinformación para desviar la curiosidad pública? Ahora, volvamos a la pantalla de tu computadora. Estás a punto de abrir un archivo titulado Operación Majestic 12, una operación clandestina que supuestamente fue creada por orden presidencial en 1947 para gestionar la situación extraterrestre. Pero, ¿y si te dijera que algunos creen que estos documentos son falsificaciones elaboradas para confundir y desviar la atención? La línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa. ¿Qué hay de los testigos militares que han afirmado haber visto seres extraterrestres retenidos en instalaciones secretas?
Imagina estar en una reunión privada, donde un expiloto de la Fuerza Aérea describe su experiencia viendo una nave desconocida realizar maniobras imposibles. Su relato es meticuloso, detallado, pero cuando intentas verificarlo, te encuentras con muros de silencio oficial. ¿Por qué el silencio? ¿Qué se esconde detrás de esas puertas cerradas? Con cada documento que lees, con cada testimonio que escuchas, te sumerges más profundo en un mundo de secretos y especulaciones. Y en este laberinto de información surgen preguntas inevitables. ¿Estamos siendo observados? ¿Está nuestra especie siendo preparada para un contacto inminente, o es todo una ilusión colectiva alimentada por nuestra fascinación por lo desconocido? A medida que este capítulo llega a su fin, te encuentras con más preguntas que respuestas. La incertidumbre es palpable, y el deseo de descubrir la verdad es irresistible. Así que, ¿te atreverás a seguir explorando? El próximo capítulo promete llevarnos aún más allá, donde la realidad y la conspiración se entrelazan en un baile peligroso. ¿Estás listo para descubrir qué otras revelaciones aguardan en los confines de lo desconocido? La verdad, como siempre, está ahí afuera, esperando ser desenterrada. ¿Tecnología alienígena, avances humanos o intervención extraterrestre? Imagina que estás en una enorme sala de exposiciones, rodeado de las innovaciones tecnológicas más impresionantes de nuestro tiempo. Drones que navegan por el aire con la precisión de un colibrí, dispositivos que leen tus pensamientos para convertirlos en acciones, y vehículos que se mueven sin necesidad de un conductor. Te preguntas, ¿cómo es posible que en tan solo un par de décadas hayamos avanzado tanto? ¿Es el ingenio humano el único responsable de este progreso, o hay algo más allá de nuestro entendimiento que ha impulsado esta revolución tecnológica? Hoy, nos adentramos en un territorio fascinante y controvertido, la tecnología alienígena. ¿Podrían los avances más sorprendentes de los últimos años ser fruto de un conocimiento que no nos pertenece del todo? Algunos investigadores y teóricos de la conspiración están convencidos de que la respuesta es un rotundo sí. Piensa en la fibra óptica, los microchips, o incluso el láser. ¿Sabías que muchos de estos avances surgieron casi simultáneamente después del incidente de Roswell en 1947? Sí, aquel famoso accidente en Nuevo México que muchos creen que fue el primer contacto oficial y encubierto entre humanos y extraterrestres. Pero, ¿y si te dijera que aquellos restos no eran simples escombros, sino piezas de tecnología avanzada que aún estamos tratando de comprender? Pausa por un momento e imagina que estás en un laboratorio de alta seguridad. Frente a ti, un científico sostiene un artefacto metálico, tan pequeño que cabe en la palma de su mano, pero con un diseño tan complejo que parece desafiar la lógica de la ingeniería moderna. ¿Podrías estar viendo una parte de un engranaje que no fue fabricado en este planeta? Volvamos a la realidad. En los años que siguieron al misterioso accidente de Roswell, compañías tecnológicas como Bell y Hughes Aircraft dieron pasos gigantescos en el desarrollo de tecnologías que transformaron el mundo. ¿Coincidencia? Algunos ex empleados del gobierno, con información supuestamente clasificada, han salido a la luz afirmando que las bases de estas innovaciones se encuentran en la ingeniería inversa de tecnología alienígena recuperada. Pero, ¿qué es la ingeniería inversa exactamente? Imagina que eres un arqueólogo del futuro, encontrando un dispositivo del siglo XXI. No tienes idea de para qué sirve, pero lo desmontas pieza por pieza, intentando entender su funcionamiento y replicarlo con tus propios recursos. Ahora, lleva esta idea a un nivel intergaláctico. Si un artefacto extraterrestre cayera en tus manos, ¿qué podrías descubrir al descomponer sus secretos? En este punto, podrías preguntarte, ¿por qué los gobiernos, o aquellos en el poder, querrían ocultar tal descubrimiento? La respuesta podría ser más simple de lo que piensas. Poder. Aquellos que controlan la tecnología controlan el futuro. Y si esta tecnología es capaz de dar una ventaja inimaginable, ¿no intentarías mantenerla alejada del público hasta que puedas dominarla por completo?
Dentro de estos círculos de poder, existen historias de bases subterráneas y laboratorios ocultos, donde se realizan experimentos más allá de nuestra comprensión. Documentos filtrados, testigos protegidos y confesiones en el lecho de muerte pintan un cuadro de una verdad que pocos están preparados para enfrentar. La pregunta es, ¿estás tú listo para conocerla? Ahora, cambiemos el enfoque. Quizás estés pensando, esto suena como una película de ciencia ficción. Y sí, la línea entre la realidad y la ficción se difumina fácilmente cuando hablamos de extraterrestres y tecnología avanzada. Pero recuerda, muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas fueron, en su momento, consideradas imposibles. ¿Quién hubiera imaginado hace 100 años que podríamos comunicarnos instantáneamente a través de las vastas distancias del planeta con un pequeño dispositivo en nuestro bolsillo? La siguiente vez que utilices tu teléfono móvil o enciendas una computadora, detente un segundo y pregúntate, ¿estoy utilizando un producto del ingenio humano o de una colaboración silenciosa con inteligencias de más allá de nuestro mundo? Al final del día, te queda a ti disentir, especular o creer. La posibilidad está ahí, y con cada nuevo avance, la pregunta persiste, ¿qué tan lejos llega la verdad? Lo que parece claro es que la curiosidad humana no tiene límites, y nuestro deseo de comprender lo incomprensible nos empuja siempre hacia adelante. Mientras concluimos este capítulo, te dejo con esta reflexión, en el vasto universo, la vida tal vez no sea tan exclusiva como pensamos. Quizás ya hemos hecho contacto y simplemente nos falta descifrar lo que tenemos frente a nosotros. La búsqueda continúa, y en nuestro próximo encuentro, profundizaremos en las sorprendentes historias de personas que afirman haber trabajado codo a codo con seres de otros mundos. ¿Puede ser verdad? No te lo querrás perder. El fenómeno de los círculos en los cultivos. Imagina que te encuentras en medio de un vasto campo de trigo, al amanecer. La niebla se disipa lentamente, revelando un paisaje que parece sacado de un sueño. Pero algo más capta tu atención. Allí, justo bajo tus pies, un patrón geométrico perfecto se despliega sobre el terreno. No es una simple casualidad de la naturaleza, es un círculo en el cultivo, tan complejo que parece desafiar a la lógica y a la habilidad humana. Los círculos en los cultivos han sido un misterio fascinante por décadas. Pero, ¿qué son en realidad? Algunos dicen que son mensajes de seres de otros mundos, mientras que otros insisten en que son meras bromas de granjeros o artistas del engaño. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿podría haber algo más detrás de estos enigmáticos diseños? A medida que te adentras en este fenómeno, descubres que no todos los círculos en los cultivos son iguales. Algunos son simples y rudimentarios, mientras que otros son tan elaborados que parecen haber sido creados con una precisión que desafía cualquier esfuerzo humano. Estos patrones complejos, hechos con tal delicadeza que las espigas de trigo no están quebradas, sino dobladas, sugieren la intervención de una tecnología más allá de nuestra comprensión. La historia de los círculos en los cultivos comienza hace siglos, con reportes que datan de la Inglaterra medieval. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX que estos fenómenos comenzaron a aparecer con una frecuencia y complejidad asombrosas. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en el mundo que podría haber atraído la atención de fuerzas más allá de nuestro planeta? Piensa por un momento, si estos círculos son realmente mensajes de civilizaciones extraterrestres, ¿qué intentan comunicarnos? ¿Es un saludo, una advertencia, o quizás una invitación? ¿Podrían ser mapas estelares, intentos de compartir conocimientos o incluso advertencias sobre nuestro futuro? A lo largo de los años, muchos investigadores han dedicado sus vidas a desentrañar este misterio. Científicos, ufólogos y entusiastas han estudiado cada ángulo, cada línea, cada círculo. Algunos han encontrado anomalías electromagnéticas, niveles inexplicables de radiación o incluso partículas metálicas en los sitios de los círculos. Estos hallazgos plantean más preguntas que respuestas. ¿Podrían estas alteraciones ser la firma de una tecnología alienígena? Sin embargo, no todos comparten la misma opinión.
Los escépticos sostienen que todos los círculos pueden ser explicados por la mano del hombre. Desde los famosos casos de los círculos de Doug y Dave en Inglaterra, donde dos hombres por fin revelaron haber sido los artífices de muchos círculos, hasta las declaraciones de artistas que han recreado estos diseños como parte de manifestaciones artísticas. Pero, incluso con estas confesiones, hay círculos que continúan desafiando cualquier explicación lógica. Ahora, imagina por un momento que te encuentras de pie en el centro de uno de estos magníficos diseños. Sientes una extraña energía en el aire, una conexión con algo más grande que tú. En ese instante, te preguntas, ¿podría ser posible que la verdad esté más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes entender? A medida que profundizas en este misterio, te enfrentas a un dilema fascinante. ¿Estamos solos en el universo o estamos siendo observados? Y si estamos siendo observados, ¿qué quieren de nosotros estos visitantes? La idea de que podríamos estar recibiendo mensajes de civilizaciones avanzadas es tan aterradora como emocionante. Antes de cerrar este capítulo, déjame dejarte con una última reflexión. Si estos círculos en los cultivos son en verdad una forma de comunicación, ¿cómo deberíamos responder? ¿Estamos preparados para recibir y entender un mensaje de las estrellas? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, te invito a acompañarnos en el próximo capítulo, donde exploraremos otra faceta de las teorías de la conspiración alienígena. ¿Estás listo para descubrir más? La verdad podría estar más cerca de lo que imaginas. Contactados, los embajadores humanos. Imagina que estás sumergido en una noche estrellada, el cielo es un manto infinito de pequeños destellos. A tu alrededor, el mundo parece detenerse por un instante, y el silencio se vuelve casi palpable. Pero, ¿y si te dijera que, en este preciso momento, hay personas en la Tierra que afirman estar en contacto directo con seres de otros mundos? Ellos se hacen llamar contactados, y aseguran ser los embajadores humanos de civilizaciones alienígenas. ¿Hasta dónde llega la verdad detrás de estas declaraciones extraordinarias? Los contactados no son una invención reciente. Desde mediados del siglo XX, individuos alrededor del mundo han afirmado haber tenido encuentros con extraterrestres, quienes les han conferido mensajes de paz, advertencias sobre el futuro de la humanidad y conocimientos que desafían nuestra comprensión de la vida. ¿Será posible que estas personas sean elegidas para una misión cósmica, o se tratará de elaboradas fantasías? Un nombre que resuena en este enigmático mundo es el de George Adamski, uno de los primeros en afirmar haber tenido un contacto directo con seres de Venus. Adamski describía a estos seres como altos, de aspecto humano y con una preocupación genuina por el destino de nuestro planeta. A pesar de las críticas y el escepticismo, sus relatos inspiraron a toda una generación de creyentes y escépticos, sembrando la semilla de la duda. ¿Podría Adamski realmente haber estado en contacto con visitantes de otro mundo? A lo largo de las décadas, han surgido otros contactados, cada uno con historias únicas y a menudo desconcertantes. Billy Meyer, un agricultor suizo, afirmaba tener encuentros regulares con un grupo de alienígenas de las Pléyades. Según él, estos seres le habían confiado información sobre eventos futuros, tecnología avanzada y la necesidad urgente de cambiar nuestro camino como especie. Pero, ¿qué pensar cuando los detalles de estas historias son imposibles de verificar? ¿Podría haber un grano de verdad entre las capas de misterio? Imagina por un momento que eres uno de estos contactados. Una noche, mientras contemplas las estrellas, una luz intensa aparece en el cielo. Te sientes atraído hacia ella, y antes de darte cuenta, estás frente a una presencia completamente alienígena. El miedo y la curiosidad se mezclan en tu interior. Es entonces cuando recibes un mensaje que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Lo compartirías con el mundo o guardarías el secreto por temor a no ser creído? En este punto, la historia da un giro sorprendente. Durante una convención sobre fenómenos extraterrestres, un autoproclamado contactado presenta pruebas visuales de un encuentro reciente. La audiencia se queda sin aliento al ver lo que parece ser una grabación de un ser no humano comunicándose telepáticamente con él.
El ambiente se vuelve tenso, algunos aplauden emocionados, otros murmuran escépticos. ¿Será esta la evidencia que todos han estado esperando? Pero la historia no acaba aquí. La comunidad científica, siempre cautelosa, se pregunta, ¿son estas pruebas auténticas o el producto de un hábil montaje? Las mentes más brillantes se han dedicado a analizar cada imagen, cada sonido, buscando un indicio de verdad o un error que desmantele la ilusión. ¿Y tú, a quién le creerías? Mientras exploramos este fascinante mundo de los contactados, surgen más preguntas que respuestas. ¿Por qué estos seres eligen comunicarse solo con unos pocos? ¿Qué mensajes intentan transmitir y por qué ahora? ¿Podría todo esto ser parte de un plan más grande que apenas comenzamos a entender? Al final, la verdadera pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar sobre lo que no podemos ver ni tocar? La historia de los contactados es un recordatorio de que el universo es vasto y está lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Quizás, algún día, descubramos que la verdad es más extraña de lo que hemos imaginado. Y así, nos quedamos con la incógnita. ¿Serán los contactados los verdaderos embajadores entre la humanidad y las civilizaciones estelares? ¿O estamos ante una grandiosa ilusión? Te invitamos a seguir descubriendo este enigma en el próximo capítulo, donde exploraremos las bases secretas que algunos creen albergan tecnología alienígena. ¿Te atreverás a continuar? Exopolítica, la política más allá de la Tierra. Imagina por un momento que estás en una sala oscura, iluminada únicamente por el resplandor de una pantalla que muestra imágenes de la Tierra desde el espacio. A tu alrededor, el aire está cargado de expectativa y misterio. Hoy, te invitamos a adentrarte en un tema que desafía las fronteras de lo conocido, la exopolítica. ¿Alguna vez te has preguntado si las decisiones que moldean el destino de nuestro mundo podrían estar influenciadas por fuerzas más allá de nuestro planeta? La exopolítica es, en esencia, el estudio de la posible interacción entre civilizaciones humanas y no humanas. En otras palabras, se trata de la política más allá de la Tierra. Pero, ¿qué significa realmente esto? Para algunos, es un campo que explora la diplomacia intergaláctica, la existencia de tratados secretos y las agendas ocultas que podrían estar moviendo los hilos de la humanidad. ¿Podría ser posible que se estén tomando decisiones en las sombras, decisiones que afectan a todos y cada uno de nosotros, sin que siquiera lo sospechemos? Piensa en los misterios que han rodeado a las agencias espaciales durante décadas. Las misiones secretas, los documentos clasificados, los avistamientos inexplicables. ¿Es todo esto parte de un entramado más grande, un juego de ajedrez cósmico en el que somos simples peones? La exopolítica nos invita a contemplar la posibilidad de que no estamos solos en el universo, y que, de hecho, podríamos estar ya interactuando con otras civilizaciones. Algunos teóricos sugieren que existen acuerdos entre gobiernos de la Tierra y entidades extraterrestres. Imagina, por un momento, una sala de reuniones de alta seguridad, donde líderes mundiales se encuentran cara a cara con seres de otros mundos. ¿Qué tipo de negociaciones podrían tener lugar en un escenario así? ¿Qué se estaría ofreciendo o recibiendo a cambio? Estas son preguntas que, aunque suenen a ciencia ficción, despiertan una curiosidad irresistible. Pero no todo es especulación sin fundamento. Existen testimonios de exmilitares, exastronautas y exfuncionarios de gobierno que afirman haber sido testigos de encuentros y acuerdos con seres de otros planetas. La tensión crece cuando consideras que estas personas, con carreras reputadas, están dispuestas a arriesgar su credibilidad para compartir sus experiencias. ¿Qué los motiva? ¿Qué saben ellos que nosotros no? Imagina que estás escuchando la confesión de alguien que ha estado en el centro de estos eventos. Su voz es firme, y sus palabras resuenan con una certeza inquietante. Afirma haber sido parte de una reunión secreta donde se discutieron temas que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. ¿Te atreverías a creerle? ¿O pensarías que es simplemente otra teoría disparatada? A medida que profundizamos en el tema,
encontramos historias de bases subterráneas, tecnología avanzada compartida y una supuesta vigilancia constante por parte de entidades extraterrestres. Se dice que estas bases están ocultas en lugares remotos, fuera del alcance del público general, y que en ellas, humanos y extraterrestres trabajan codo a codo en proyectos que desafían la imaginación. ¿Podría ser todo esto real? Y si es así, ¿cómo cambiaría nuestra percepción del mundo? Uno de los momentos más impactantes en la exopolítica es la idea de que nuestra historia ha sido influenciada por estas interacciones. Algunos investigadores sugieren que ciertos acontecimientos trascendentales podrían haber sido orquestados por fuerzas alienígenas para dirigir el curso de la humanidad. ¿Es posible que seamos parte de un experimento o una observación que ha estado en marcha durante siglos? A medida que te sumerges en este mar de teorías y testimonios, una pregunta persiste. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha revelado al público en general? ¿Qué se está ocultando y por qué? La respuesta podría ser tan simple como el miedo a lo desconocido, o tan compleja como una red de secretos demasiado profunda para desentrañar sin causar un impacto global masivo. Ahora, mientras te encuentras en medio de este laberinto de incertidumbre y asombro, imagina que ante ti se presenta una nueva evidencia, algo tan contundente que podría cambiarlo todo. Pero ese descubrimiento aún está fuera de nuestro alcance, al menos por ahora. Así que, ¿estás listo para descubrir más? En el próximo capítulo, exploraremos un caso que ha desafiado a los escépticos y ha fascinado a los creyentes, el enigma de Roswell, un incidente que podría ser la clave para desentrañar la verdad detrás de la exopolítica. No te lo pierdas. La astronomía y la búsqueda de vida extraterrestre. Imagina que estás contemplando el cielo nocturno, una bóveda oscura salpicada de luces titilantes que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero ahora, no solo nos limitamos a mirar, estamos escuchando. En la inmensidad del cosmos, la astronomía moderna se ha convertido en una ventana abierta hacia la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. ¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde más allá de estas estrellas? ¿Qué mensajes podrían estar viajando por el vasto océano cósmico hacia nosotros? A medida que avanzamos en este capítulo, nos sumergiremos en cómo la astronomía no solo nos ha permitido observar el universo, sino también escuchar su lenguaje. Con cada avance tecnológico, nos acercamos un poco más a la respuesta de la pregunta que ha fascinado a la humanidad durante siglos. ¿Estamos solos en el universo? Desde el radiotelescopio en Arecibo hasta el observatorio de Green Bank, los científicos han estado escaneando los cielos en busca de señales. Señales que podrían ser la clave para probar la existencia de civilizaciones más allá de nuestro pequeño rincón del cosmos. Pero, ¿qué sucede cuando esas señales parecen responder? Imagina estar en una sala de control oscura, donde un equipo de astrónomos se encuentra al borde de sus asientos, con los ojos fijos en una pantalla que parpadea con datos de un mundo lejano. La tensión es palpable. Ha llegado una señal, un patrón repetitivo que parece romper el silencio cósmico. ¿Podría esto ser la prueba que hemos estado buscando? ¿O es simplemente un eco de nuestra imaginación, un malentendido del lenguaje del universo? La búsqueda de vida extraterrestre no se detiene solo en escuchar. También estamos observando, explorando planetas lejanos que orbitan otras estrellas. Los denominados exoplanetas, mundos que podrían albergar océanos, atmósferas y quizás vida. El telescopio espacial Kepler, por ejemplo, ha revelado miles de estos mundos. Cada uno de ellos, una promesa de lo desconocido, un lienzo en blanco para las posibilidades. Pero aquí surge otra pregunta importante: si encontramos vida, ¿cómo sería? La ciencia nos dice que la vida, tal como la conocemos, necesita agua, una atmósfera y una temperatura adecuada. Pero en la vasta diversidad del cosmos, ¿podría la vida adaptarse a condiciones que ni siquiera podemos imaginar? ¿Y qué implicaría para nosotros encontrar seres que no compartan una sola molécula con la vida en la Tierra? Mientras exploras estas preguntas, recuerda que cada descubrimiento plantea nuevas incógnitas. ¿Los misteriosos blips escuchados por radiotelescopios podrían ser intentos de comunicación de una civilización avanzada?
¿O son simplemente fenómenos estelares que aún no comprendemos del todo? La astronomía, en su búsqueda incansable, no solo desentraña misterios, sino que también nos enfrenta a las limitaciones de nuestro conocimiento. Y aquí es donde surge un momento de revelación sorprendente. Un grupo de científicos ha detectado recientemente una señal que desafía toda explicación lógica conocida. No es un fenómeno natural, ni un eco de nuestra tecnología. Parece haber un patrón, una estructura que sugiere un intento de comunicación. La comunidad científica se enfrenta a un dilema. ¿Debemos responder? ¿Estamos preparados para lo que podría significar un contacto real? En este punto, es imposible evitar la duda y la emoción. ¿Qué harías tú si supieras que no estamos solos? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del universo, de nosotros mismos? La astronomía nos ha llevado a un umbral, y ahora nos corresponde a nosotros decidir si cruzamos o no. Mientras reflexionas sobre esto, recuerda que la búsqueda de vida extraterrestre es más que solo ciencia, es una aventura que desafía nuestra imaginación y nuestra comprensión de la vida misma. Nos recuerda que, aunque somos pequeños en el vasto escenario cósmico, nuestras preguntas son grandes y nuestra curiosidad infinita. Así que, al cerrar este capítulo, te dejo con una pregunta que podría llevarnos al siguiente misterio. Si encontramos una señal que confirme la existencia de vida más allá de la Tierra, ¿qué historia nos contará sobre nuestro lugar en el cosmos? ¿Y estaremos listos para escucharla? Continúa con nosotros en el próximo capítulo mientras exploramos las implicaciones de un contacto alienígena y cómo este podría transformar la historia de la humanidad para siempre. Hasta entonces, sigue mirando hacia las estrellas y preguntándote, ¿qué secretos del universo están esperando ser descubiertos? ¿Religión y alienígenas, compatibles? Imagina por un momento que, en un rincón del vasto universo, una nave extraterrestre surca el espacio, mientras aquí, en la Tierra, millones de personas se congregan en templos, iglesias y mezquitas. ¿Es posible que estos dos mundos, el espiritual y el alienígena, puedan coexistir? Hoy, te invitamos a explorar un tema que desafía tanto la mente como el espíritu, la intersección entre religión y vida extraterrestre. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha buscado respuestas en lo divino. Las religiones, con sus mitos y leyendas, nos han ofrecido consuelo y un sentido en el vasto misterio de la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando estas creencias se enfrentan a la posibilidad de civilizaciones más allá de nuestro planeta? ¿Podrían los antiguos dioses ser, en realidad, visitantes de otros mundos? Imagina estar en una biblioteca antigua, rodeado de textos sagrados y manuscritos que han sido venerados por generaciones. Ahora, visualiza que entre estas páginas hay relatos de luces en el cielo, seres descendiendo de las alturas y tecnología que desafía la comprensión del tiempo en que fueron escritos. ¿Podrían estos relatos ser evidencias de encuentros con seres de otros mundos, interpretados a través de los lentes de la religión? Pensemos en las pirámides de Egipto, en los templos mayas, en los monolitos de Stonehenge. ¿Fueron estos monumentos construidos únicamente por manos humanas, o contaron con la guía de visitantes estelares? Algunos creen que estas maravillas arquitectónicas son la prueba tangible de un contacto entre lo humano y lo extraterrestre. ¿Pero cómo encaja esto en la narrativa de la fe? Considera las palabras de Erich von Däniken, autor de Recuerdos del futuro, quien sugiere que muchos de los relatos bíblicos pueden ser reinterpretados como encuentros con extraterrestres. ¿Y si el carro de fuego que llevó a Elías al cielo no fuera más que una nave espacial? ¿Y si las visiones de Ezequiel fueran descripciones de encuentros cercanos del tercer tipo? Estas teorías nos invitan a cuestionar lo que consideramos sagrado. Pero, ¿cómo reaccionarían las principales religiones del mundo si se confirmara la existencia de vida extraterrestre inteligente? Un momento de tensión se cierne cuando consideramos las implicaciones. ¿Se tambalearían los pilares de la fe o se reforzarían al encontrar un propósito más amplio en el cosmos? ¿Podrían las creencias religiosas encontrar un terreno común con la ciencia para comprender mejor nuestro lugar en el universo?
Imagina que estás escuchando a un líder espiritual reflexionar sobre la posibilidad de hermanos cósmicos, seres que, como nosotros, buscan respuestas a preguntas eternas. Podría ser una oportunidad para unirnos como especie, reconociendo que no estamos solos en nuestra búsqueda por entender el origen y el propósito de nuestra existencia. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cómo cambiarían nuestras vidas si descubriéramos que los seres que hemos adorado como dioses eran, en realidad, exploradores del espacio? ¿Podríamos aceptar una verdad que desafía tanto lo que somos como lo que aspiramos a ser? A medida que nos adentramos más en este fascinante cruce entre religión y ciencia, nos enfrentamos a una revelación sorprendente. Tal vez, la verdadera iluminación no se trate de elegir entre fe y razón, sino de encontrar un equilibrio entre ambas. Un equilibrio que nos permita abrazar la maravilla de lo desconocido mientras mantenemos viva la llama de nuestra propia humanidad. Finalmente, te dejo con una reflexión que podría cambiar tu perspectiva. Si los extraterrestres son reales y han influido en nuestras creencias desde tiempos inmemoriales, ¿significa esto que cada oración, cada ritual y cada acto de fe es parte de un diálogo cósmico que se ha extendido a través de las estrellas? Prepárate para el próximo capítulo, donde profundizaremos en las implicaciones culturales del contacto extraterrestre y cómo la humanidad podría redefinirse en un universo lleno de posibilidades. ¿Estás listo para abrir los ojos a un mundo más allá de tus sueños? La aventura apenas está comenzando. Cultura pop y alienígenas, de la ficción a la realidad. Imagina que estás en una sala de cine, las luces se atenúan y la pantalla cobra vida con imágenes de naves espaciales surcando el universo, seres extraterrestres caminando entre los humanos. A lo largo de los años, la cultura pop ha alimentado nuestra imaginación con relatos de encuentros alienígenas, desde las clásicas invasiones extraterrestres hasta heroicas alianzas interestelares. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto de esta ficción podría estar inspirado en la realidad? Las primeras imágenes de alienígenas que capturaron la imaginación del público surgieron en la era dorada del cine de ciencia ficción, en la década de 1950. Películas como La Guerra de los Mundos y El día que la Tierra se detuvo no solo ofrecían entretenimiento, sino que también reflejaban una sociedad llena de incertidumbre y miedo durante la Guerra Fría. Podría ser que, detrás de estos relatos, se escondieran verdades que el público no estaba preparado para aceptar. Mientras los escritores y cineastas nos mostraban su visión de encuentros del tercer tipo, las audiencias comenzaron a preguntarse, ¿y si no estamos solos? La televisión no tardó en sumarse a esta tendencia. Series icónicas como Los Expedientes Secretos X nos sumergieron en un mundo de conspiraciones gubernamentales y encubrimientos alienígenas. Pero, ¿estas narrativas nacieron únicamente de la imaginación de sus creadores, o hubo algún tipo de influencia externa? Considera esto. En 1980, Carl Sagan, uno de los más grandes defensores de la búsqueda de vida extraterrestre, lanzó la serie Cosmos. A través de su narrativa, Sagan nos instó a mirar más allá de nuestro pequeño rincón del universo. Su programa influyó en generaciones, sembrando preguntas sobre la existencia de otros mundos habitados. ¿Podría ser que la ficción, a menudo inspirada por científicos visionarios, esté más cerca de la realidad de lo que creemos? La cultura pop no solo refleja el zeitgeist de su época, sino que también moldea nuestra percepción. En la década de 1990, la película Independence Day presentó una visión unificada de la humanidad frente a una amenaza alienígena. Esta idea resuena profundamente con quienes creen que un evento de contacto extraterrestre podría ser el catalizador para la unidad global. ¿Es posible que se nos esté preparando para un futuro inevitable? Pero, espera. Aquí es donde la historia se torna aún más intrigante. En los últimos años, documentos desclasificados de diversas agencias gubernamentales han revelado investigaciones sobre fenómenos aéreos no identificados. La existencia de programas como el Advanced Aerospace Threat Identification Program ha dejado a muchos preguntándose si las líneas entre la ficción y la realidad se están desdibujando. ¿Podrían estos programas haber inspirado o incluso informado las historias que vemos en la pantalla? Piénsalo,
las historias que consumimos no son meras casualidades. Se rumorea que muchos guionistas y productores han tenido acceso a información clasificada que nunca llegó al público. Si eso es cierto, ¿qué se nos ha mostrado disfrazado de entretenimiento? Y no podemos olvidar el impacto de la literatura. Desde El fin de la infancia de Arthur C. Clarke hasta Contacto de Carl Sagan, los libros han sido fundamentales para desafiar nuestras creencias sobre el cosmos. Estas obras no solo nos invitan a soñar, sino que también a cuestionar lo que consideramos posible. ¿Podría ser que los autores estuvieran canalizando un conocimiento más profundo, algo que aún escapa a nuestra comprensión? A medida que avanzamos hacia un futuro lleno de incertidumbres, la cultura pop continúa desempeñando un papel crucial en nuestra percepción de lo que podría ser. Y aquí es donde surge la verdadera pregunta. ¿Hemos sido condicionados para aceptar una realidad donde los alienígenas son parte de nuestro mundo? A medida que este capítulo llega a su fin, es importante recordar que la línea entre la ficción y la realidad es, a menudo, más delgada de lo que parece. En un mundo donde la información es poder, y las historias son el medio a través del cual interpretamos la realidad, ¿cuánto de lo que creemos saber es verdad, y cuánto es un mito cuidadosamente creado? Ahora, imagina que estás en una librería. Estás hojeando un libro cuyo título te promete revelar secretos sobre la vida extraterrestre. Justo cuando estás a punto de cerrar el libro, encuentras una nota oculta entre las páginas. La nota menciona un evento inminente, un encuentro que cambiará el curso de la humanidad. Pero, ¿es real o simplemente parte de una ficción más elaborada? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos estas preguntas y descubriremos qué tan profundo llega el pozo de los misterios alienígenas. Porque, al final del día, la verdad puede ser más extraña que la ficción. ¿Estás listo para el desenlace? El futuro del contacto, ¿qué nos espera? Imagina un futuro no muy lejano. El cielo nocturno resplandece no solo por las estrellas, sino por un brillo que desafía nuestra comprensión. Un resplandor que, según muchos, marcará el principio del mayor descubrimiento de la humanidad, el contacto definitivo con civilizaciones alienígenas. ¿Te imaginas cómo sería ese primer encuentro? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del universo, nuestra vida diaria o incluso nuestras creencias más arraigadas? Cuando piensas en el futuro del contacto extraterrestre, es posible que sientas una mezcla de emoción y temor. Y no estás solo. En este preciso instante, científicos, gobiernos y entusiastas de todo el mundo están haciendo las mismas preguntas. ¿Estamos preparados para lo que podría suceder? ¿Qué pasará cuando finalmente crucemos ese umbral y establezcamos comunicación con seres de otro mundo? Para empezar, visualiza una sala abarrotada de periodistas y científicos. De repente, una transmisión interrumpe la rutina diaria. Hemos recibido un mensaje. Un mensaje no encriptado en las ondas de radio, sino en una forma que desafía nuestra comprensión. Una señal matemática, universal, que solo puede tener un origen, inteligencia más allá de nuestro planeta. ¿Qué harías tú en ese instante? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Pero, antes de seguir especulando sobre ese gran día, detente un momento a reflexionar. ¿Qué implicaciones tendría este contacto para nuestra sociedad? ¿Cambiarían nuestras prioridades? La carrera por la supremacía tecnológica se vería eclipsada por la necesidad de colaboración global. Quizás, por primera vez, podríamos sentirnos verdaderamente unidos como especie, enfrentando juntos lo desconocido. Ahora, pongamos un poco de tensión en esta narrativa. Imagina que, tras el primer mensaje, empiezan a llegar otros. Algunos enigmáticos, otros claramente dirigidos a ciertas naciones o líderes. ¿Qué secretos podrían estar revelando esos mensajes? ¿Habría información que algunos prefieran ocultar al público? La desconfianza y el miedo podrían sembrar las semillas del caos, o tal vez, podrían motivar una era de transparencia sin precedentes. ¿En cuál de estas dos posibilidades crees que viviríamos? Mientras el mundo se enfrenta a estas revelaciones, la pregunta inevitable surge: ¿qué quieren los extraterrestres de nosotros?
¿Su visita es un gesto de paz o una advertencia? En este punto, las teorías de la conspiración florecen. Algunos dirán que los gobiernos ya han estado en contacto durante años, escondiendo la verdad. Otros, que los extraterrestres vienen a ayudarnos a resolver nuestros problemas más apremiantes, desde el cambio climático hasta las enfermedades globales. Y sí, en realidad, su propósito es mucho más sencillo, pero aún más desconcertante. ¿Y si simplemente quieren observarnos? Imagina la posibilidad de que seamos un experimento, una pieza en un tablero mucho más grande de lo que podemos concebir. ¿Cómo cambiaría eso la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Y si así fuera, ¿tendríamos el valor de mirarnos en el espejo y aceptar nuestro rol en este vasto cosmos? A medida que avanzamos hacia este hipotético futuro, es crucial preguntarse, ¿qué nos define como humanidad? ¿Serían nuestros logros científicos y tecnológicos, o nuestra capacidad de empatía y cooperación? Tal vez el verdadero legado de este contacto con extraterrestres no sea la tecnología que puedan compartir con nosotros, sino las lecciones que aprendamos sobre unidad y coexistencia. Ahora, imagina el día después del primer contacto. La humanidad ya no sería la misma. Políticamente, podría significar el final de las barreras nacionales, una verdadera unión planetaria. Culturalmente, nuestras expresiones artísticas, nuestra literatura y música, estarían impregnadas de nuevos significados. ¿Y espiritualmente? Bueno, quizás, por primera vez, podríamos mirar al cielo y sentirnos conectados no solo con nuestro planeta, sino con todo el universo. Sin embargo, también existe el riesgo de que este contacto nos divida aún más. Diferencias ideológicas, miedo a lo desconocido, y la resistencia al cambio podrían ser obstáculos difíciles de superar. ¿Estaríamos listos para dejarlos atrás en nombre de un bien mayor? ¿O seríamos nosotros mismos el obstáculo más grande hacia el progreso? Y aquí llega el momento de la revelación sorprendente. Piensa por un instante en aquellos grupos que, durante años, han afirmado tener contacto con extraterrestres. ¿Y si alguna de sus historias fuera cierta? ¿Y si, entre sus relatos, se ocultara una verdad que nunca quisimos aceptar? La percepción que tenemos sobre los teóricos de la conspiración podría cambiar radicalmente. ¿Estarías dispuesto a reevaluar todo lo que creías saber? Al llegar al final de este viaje, te invito a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por conocer la verdad? El futuro del contacto alienígena está lleno de incógnitas, pero también de posibilidades infinitas. ¿Cuántas de ellas estaremos dispuestos a explorar? Antes de despedirnos, deja que estas preguntas te acompañen. ¿Qué harás tú cuando llegue el mensaje? ¿Te unirás al grito de asombro o al susurro de la duda? Recuerda, el futuro no está escrito y tú eres parte fundamental de esta historia en construcción. Nos vemos en el próximo capítulo de esta fascinante serie, donde continuaremos desentrañando los misterios que, quizás, han estado a nuestro alrededor durante más tiempo del que podemos imaginar. Hasta entonces, mantente curioso y sigue mirando al cielo. El universo tiene mucho más que contarnos.